Bienvenidos al Analizador TV, un nuevo formato, una nueva proyección que tenemos pensado para compartir junto a ustedes para hablar sobre la actualidad nacional. De mi parte, invitarte y decirte que ya entraremos de lleno en el análisis del doctor Julio Pueyrredón sobre la situación actual de la República Argentina. Acompáñanos. Hola, ¿cómo les va? Bueno, ya arrancamos con el nuevo formato. Vamos a estar en las redes, en nuestro propio canal de YouTube y por distintos lados donde nos van a poder seguir en cualquier horario y en cualquier momento. Obviamente acompáñennos y además sigan en contacto con nosotros. Quiero empezar con un análisis que vamos a ir repitiendo en varios programas que tiene que ver con analizar un poco el perfil de algunos de los candidatos. Hoy me gustaba la idea de empezar con el caso de Sergio Massa. ¿Quién es Sergio Massa? ¿No? Entonces vamos a ver información incluso que es pública, que está en todos lados, ¿no? Que habla de los inicios de su trayectoria política. A fines de los 80, por ejemplo, el señor Sergio Massa comenzó en la política dentro de la juventud de la UCD, Unión de Centro Democrático. Un partido de ideología liberal conservadora. Nada que ver con el kirchnerismo, ¿no? Bien. Fue incluso asesor del concejal de San Martín, Alejandro Keck, que estaba vinculado al dirigente Luis Barrio Nuevo. Se destacó rápidamente en el partido de Álvaro Sogaray, eso dice en Wikipedia, por ejemplo, dentro de la juventud de la UCD. Posteriormente estuvo incluso como en la subsecretaría del Ministerio del Interior y fue asesor de Palito Ortega en el Ministerio de Desarrollo Social. Y finalmente, en 1999, fue elegido diputado provincial de Buenos Aires, ya integrando la lista del peronismo. O sea, ya ahí se había cambiado, había aparecido ya otro de los Massa. Durante la presidencia de Udualde, incluso, ahí también estuvo vinculado, ya que estuvo vinculado al ANSES, ¿no? Posteriormente llega a la Intendencia de Tigre. Entonces, acá viene ya el Massa cambiante, el Massa rotativo, el Massa pragmático, como lo queramos llamar. Acá es donde ya empieza el movimiento de los cambios increíbles. Él arranca como intendente de Tigre, hace una muy buena gestión, indudablemente tomó como base también lo que había hecho el intendente anterior, que fue excelente, él la siguió, pero también también hizo un montón de obra, hay que reconocérselo, hizo una muy buena gestión. Y luego de eso empieza a vincularse con los distintos partidos políticos. Ahí aparece luego de eso, se vincula con el kirchnerismo. En un momento dado fue jefe de gabinete de Cristina Fernández de Kirchner. Él renuncia, ¿no? Renuncia como jefe de gabinetes. Incluso, por ejemplo, una de las primeras actividades, según esta información pública, fue una conferencia de prensa para presentar el proyecto que se enviaría al Congreso sobre la reestatización de Aerolíneas Argentinas, lo cual recibió un gran apoyo de todo el mundo. Ahora, ya era como que se había pasado bien del otro lado, ¿no? Porque esto no era muy... Reestatizar una línea aérea no era muy coherente con sus orígenes de centro liberal conservador. En el 2009 renuncia al cargo y fue reemplazado por Aníbal Fernández. A partir de ahí empieza toda una suerte de transformación de Massa y aparece el Massa que va creando el Frente Renovador, ¿no? Si bien vuelve a Tigre, está un tiempo en Tigre, y después cuando se acerca ya la época del 2015, aparece con el Frente Renovador y aparece como una tercera opción. Una tercera opción en la cual teníamos por un lado Cambiemos, con Macri, por otro lado Scioli, ¿no? Y en el medio estaba Sergio Massa, del Frente Renovador. Algo parecido a lo que está pasando hoy con Milei, que era la tercera fuerza o segunda,
no se sabía si era la segunda o la tercera fuerza. Hoy Milei no se sabe si es la primera, la segunda o la tercera. Ya lo vamos a ver cuando analicemos el caso de Milei. Y se presenta. ¿Y cuáles eran los grandes temas de su campaña? Ahí aparecía el Massa: vamos a acabar con la Cristina eterna, vamos a acabar con los ñoquis de la cámpora, los vamos a meter presos, vamos a poner el país en marcha, basta de todo el populismo. Esas eran las banderas del Massa en el Frente Renovador. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasó? ¿Volvió a sus ideas liberales, conservadoras? ¿Se volvió pragmático? ¿Se volvió de centro? A ver, hoy creo que un liberalismo puro, sin sentido social, no funciona. Hasta lo dijo Milei los otros días. Y una izquierda sin capitalismo tampoco funciona. ¿Por qué? Porque lo que produce es que el Estado tenga que bancar la fiesta con impuestos que le aplica a la gente que trabaja, y eso tarde o temprano se termina. O sea, los socialismos que les ha ido bien en el mundo van de la mano con el capitalismo. Y el liberalismo que le ha ido muy bien en el mundo siempre ha sido con políticas sociales. Entonces hay un tema de pragmatismo. Entonces, Massa, ¿podríamos decir que es pragmático? ¿O es como que es pragmático pero también muy acomodaticio? ¿O es como ese personaje de los dibujitos animados, Multi, algo así se llamaba, no sé si se acuerdan, que se multiplicaba en 20, 30 personajes distintos? Bueno, viene el Massa en las elecciones del 2015, obviamente no llega al balotaje. ¿Y qué es lo que pasa ahí con Massa? Se junta con Macri. Aparece y en el primer año, año y pico de gobierno, empieza a colaborar directamente con Macri. Macri lo invita, viaja a Europa, colabora con él, hasta que un buen día, quizá vislumbrando que la política económica de Macri iba a ser su talón de Aquiles, como lo fue, porque en lo demás hizo todo, creo que todo lo que hizo Cambiemos de posicionarnos en el mundo, el G20 a nivel internacional, montones de cosas creo que fueron muy buenas, pero falló en la parte económica. Massa probablemente ve que eso se venía y entonces dice: me aparto, yo no me quemo, me salvo, me despego de esto. Pasa un poco el tiempo y se termina uniendo a la Cristina eterna. Otra vez el pragmático, otra vez el cambio, otra vez no quiero usar la palabra el panquecazo, pero el giro espontáneo o no de ideología, y se vincula al proyecto del Frente de Todos con Cristina y Alberto, ¿no? Realmente cosa increíble. Destaco también que él tiene una gran amistad con Rodríguez Larreta, trabajaron juntos en su momento, entonces también quizá por ese lado era como raro que se pusiera tan en contra de Cambiemos cuando Rodríguez Larreta ya estaba tomando cada vez más vuelo. Pero eso al margen, y después lo vamos a analizar también en algún momento cuando analicemos el caso de Rodríguez Larreta. Él se mete con esta línea política en contra de Juntos por el Cambio, con el kirchnerismo, apoyando este populismo, sale a defender incluso ideas de los montoneros, sale a proteger ideas de izquierda, todo lo contrario de lo que muchas cosas que habían sido parte de su propia historia política, y con la cual él arrancó. Incluso si nosotros vemos muchas de las cosas que él hizo en Tigre, de populismo o de izquierda no tienen nada, muchas tienen gran cuota de capitalismo, buscó inversiones, generó fuente de trabajo, o sea, así hizo crecer a Tigre. Entonces que no vengan con el verso. Pero bueno, ahí llega a ser diputado, ¿no? Y preside la Cámara de Diputados, obviamente apoyando todas las ideas o obedeciendo a la Cristina eterna. Y a ese líder de la cámpora, que es Máximo Kirchner, que él los llamaba ñoquis y que los quería meter presos, empiezan en una relación muy cercana, que nunca se supo bien cómo era el triángulo Kicillof, Máximo Kirchner y Massa, ¿no? Porque en algunos casos dicen que Máximo y Kicillof se odian, pero Massa como que quedaba bien con Dios y con el diablo. Justo viene la crisis económica, o sea, se aumenta la crisis económica,
que ya Alberto Fernández la había generado, o sea, no la podía ni frenar, ya no sabía cómo manejarla. Y aparece otro Massa, el Massa ministro de Economía. Entonces acá es interesante pensar y ver esto. Es decir, el Massa ministro de Economía, ¿cómo juega? O sea, primero es gracioso cuando dice que él va a, cuando gane, dice él, va a tomar las medidas para frenar la inflación. Entonces yo me pregunto, ¿por qué no lo haces ahora, hermano? Si sos el ministro de Economía. Vos dijiste, júzguenme dentro de un año, según lo que haya hecho, estarías en el horno, porque estamos peor que hace un año. Y el versito para la gilada, a todos aquellos que le están regalando las cajas y las computadoras y los planes, decir, bueno, por lo menos Massa lo que logró es estabilidad, como ponen algunos en Twitter, y que la inflación no siga creciendo. Somos una vergüenza mundial en materia de inflación. Estamos entre los 3 peores países de inflación. Y eso no lo pudo controlar. Entonces habla de lo que él podría llegar a hacer. Por otro lado, se enrola o defiende las ideas de quienes lo están apoyando, pero después se va a Estados Unidos, va a Europa, se junta con empresarios allá, se junta con empresarios de acá, y por otro lado, deja que Tajana le frena un contrato a una empresa americana que estaba poniendo un radar que era estratégico para Estados Unidos en Tierra del Fuego, y se lo frena probablemente por pedido de China. Con lo cual, justamente aquellos a los que le pedimos ayuda y con quienes queremos estar alineados para poder venderle nuestros productos, poder hacer un montón de cosas, poder realmente comercializar, poderles pedirles incluso que nos ayuden, que es Europa y Estados Unidos, no, a esos los atacamos. Pero hay una doble vía, porque es como que, por un lado, les tiramos con todo, como los atacamos, pero después, Massa como ministro de Economía viaja allá y les pide ayuda. Por otro lado, tenemos el Massa que está vinculado al Círculo Rojo. Hay muchos empresarios que lo bancan, que lo apoyan. Entonces decimos, ¿a cuál Massa es el que están apoyando a muchos de estos empresarios? ¿Qué les prometió Massa si él llegara a ganar para que un empresario lo esté apoyando? Seamos realistas, los empresarios los necesitamos, son fundamentales en cualquier país serio. Tienen que haber empresas chicas, medianas y grandes, argentinas y extranjeras, porque eso genera trabajo, genera ingresos y genera que el país salga adelante. Entonces, ¿ese Massa es el que podría llegar a figurar? ¿Cuál es el Massa? ¿Qué pasa si Massa gana? Supongamos, ¿se va a juntar con Juntos por el Cambio y eventualmente hasta vincularse con los libertarios para así poder terminar con la cámpora de una vez por todas? O sea, ¿se va a dar vuelta y le va a cortar la mano? ¿Va a hacer lo que no se animó a hacer Alberto? ¿O si Massa ganara, se va a pegar más al kirchnerismo, entonces va a tener la oposición rabiosa enfrente, encima difícilmente tenga congreso propio? Al margen de esto, cuando vemos las encuestas vemos que las posibilidades de que gane son muy remotas. Pero entonces, ¿cuál es el Massa? ¿Es el Massa que realmente piensa de una manera y actúa de otra? ¿Piensa según lo que más le conviene para poder llegar? O sea, ¿es el Massa pragmático, flexible y cambiante que va a ser o se va a poner la camiseta que se tenga que poner con tal de llegar, haciendo un paralelismo con el fútbol? Es un tipo que se pone la de River, la de Boca, la de Racing, la de Independiente, y después, si puede, se pone la de el Real Madrid y Barcelona con tal de que lo lleven a la selección. ¿Va a hacer cualquier cosa con tal de ganar? ¿Ese es el que tenemos? AMBA, créditos hipotecarios, sin requisitos bancarios. Consulte por planes y montos. 11 4 577 3264. prontahipoteca@gmail.com.
vamos a dar información y vamos a dar datos, pero no quería dejar de, ya que vamos a analizar candidatos, me parece que hay uno que hay que nombrarlo, que en esta vez no va como candidato. ¿Será que como nunca pudo superar el 3%, ahora dijeron que no? Pero lo genial es que quienes lo van a reemplazar no llegan al 2%. Bueno, que es Nicolás del Caño y Miriam Bregman. Muchos de ellos no se puede hablar, salvo que siempre han estado ahí en la lista de ellos, el Frente de Izquierda. Y la verdad, no se les conoce absolutamente nada importante que hayan hecho. Siempre han estado ocupando banca, cobrando el sueldo de diputados, han estado ahí con los determinados beneficios y cuando hay un evento, un acto o algún movimiento de izquierda, van y tratan de poner la trucha frente a las cámaras. Mucho más de ellos no se puede decir. Igual es como que, bueno, convengamos que no tienen chance de nada, ¿no? Son de esos partidos o grupitos que insisten. En realidad parecería que lo único que quieren es tratar de mantener esas 2 o 3 bancas que tienen para poder seguir viviendo de la política y del Estado. Pero otra cosa más, ya les queda bien claro que el argentino no los va a votar. El argentino no quiere ese tipo de izquierdismo, ¿no? Bastante con que el argentino ya compró engañado en la figura del populismo y en alguna medida lo votó. Pero ya de por sí eso no va. Simplemente quería, con esto agoto Miriam Bregman y Nicolás del Caño, ya que no hay mucho más que realmente se puede hablar de ellos. Obviamente, siempre cuando hablemos de un candidato, es más que bienvenido si quiere para que hagamos, por ejemplo, un vivo o una entrevista, y yo le ofrezco y lo invito a aquel que quiera darle incluso media hora entera de charla, o tanto en el programa o haciendo un vivo en Instagram para que poder hablar de todos los temas, ¿no? Que quiera clarificar y que le interese clarificar. Quiero pasar a dar ahora algunos datos que me parecen importantes que tienen que ver con el tema de las elecciones. Escenarios de las PASO, por ejemplo, vamos a ver encuestas. Hay una encuesta que dice, de proyección, que dice que Sergio Massa tendría un 30,3%, Juan Grabois un 2,5%. Es gracioso, Juan Grabois apareció ahora y ya está superando a los muchachos de la izquierda, ¿no? Pero bueno. Patricia Bullrich un 20,6% y Larreta un 14,1%, o sea, Patricia le estaría llevando casi 7 puntos a Larreta. Y Milei un 18,8%, un 19%. Miriam Bregman 1,7%, Schiaretti 0,9%, otros 1,4%, en blanco 3,1%, muy bajo el voto en blanco, y el porcentaje de indecisos que sí pueden llegar a definir, por ejemplo, que sea Milei la segunda fuerza, por poner un caso, según esta encuesta, si todos van con Milei, está en el orden de un 6%. Otras encuestas, por ejemplo, dicen que pisos y techos electorales, ¿no?, de los principales candidatos. Entonces tenemos voto seguro y voto probable. Patricia Bullrich está primera, que tiene un 22,7% de voto seguro y un 25,6% de probable. O sea, está casi en un 50%. Horacio Rodríguez Larreta tiene un 11% y un 31%, o sea, un 42%. Sergio Massa tiene un 18% y un 23%, o sea, que estaríamos hablando de un 21%. En el mejor de los escenarios un 41%. En el mejor de los escenarios. Javier Milei tiene entre un 16 y un 25, o sea que estaría muy parecido, estaría ahí nomás también, ¿no? Porque 25 más 16 nos estaría dando un 41 también, o sea, palo y palo con Massa. Schiaretti tiene un 18,1 de probable, o sea que hay que ver eso, a quién puede ir, o sea, voto probable, voto seguro no tiene. Grabois no sabe, no contesta, no tiene ni siquiera voto probable. Y Guillermo Moreno tiene no sabe, no contesta, o sea que no dicen que no, un 17,8. Sí hay que ver también las imágenes negativas, ¿no? Hoy, de todos estos que son los candidatos, ya no aparecen Cristina, Alberto, todos esos pues no candidatean,
Las imágenes más negativas las tienen hoy Guillermo Moreno y Juan Grabois. Después lo sigue Juan Schiaretti. Después lo sigue Sergio Massa. Después lo sigue Javier Milei. Después lo sigue Rodríguez Larreta. Y última, o sea, con menos imagen negativa, Patricia Bullrich. O sea, interesante estos datos. Entonces, hay otros montos, por ejemplo, posibilidades de votos que puedan tener. Según otras encuestas, tenemos por ejemplo Schiaretti y Randazzo un 3,3 según otra encuestadora, Bregman del Caño 1,5, digo los más relevantes, ¿no? Castiñeira 0,1, realmente es bastante pobre. Bueno, Javier Milei aparece sí acá con 16% de voto seguro y 41,1 de techo, según ellos, pero después vamos a ver otra encuesta que dice otra cosa distinta. Grabois 3,3 y dicen un 15 de posible techo. Eso sería en el caso de que todos se volcaran, los que no lo quieren a Massa, los del kirchnerismo, que se quieran ir con Grabois, o que captara muchos votos. Yo honestamente creo que no hay chance de que Grabois supere el 3%. Y o sea, no le veo alternativa. Y después, sin embargo, hay otra encuestadora, de Aurelio, director de la encuestadora Aresco, que dice que es mentira que Milei cayó. Milei no cayó. Y dice que la última medición que tienen ellos, los de Aresco, es Milei 28%, UP 27%, Bullrich 15%, Larreta 14%. O sea, sumados Bullrich y Larreta en juntos hacen 29%. Según esto, sería el candidato de Juntos por el Cambio versus Milei el balotaje. O sea, Massa, según esta encuestadora, no entra al balotaje. No es un dato menor, ¿no? O sea que fíjense que realmente son datos que son muy relevantes y yo creo que tiene que ver también con mucho de lo que está pasando con este juego de los candidatos. Hay montones de encuestas y montones de posiciones. Lo que no hay es tanta propuesta. Debería haber más propuestas y menos zaraza política, digamos, en cuanto a el tema de voy con esto, me lío con aquel, soy amigo de este, soy amigo del otro. Acá tienen que haber propuestas concretas que tengan que ver con la educación. Basta de huelgas y paros, basta de los baradeles y basta de esos tipos nefastos. O sea que realmente están matando la educación de la Argentina. Políticas en materia de seguridad, políticas de lucha contra el narcotráfico, políticas para realmente bajar la inflación, que es como decimos, si realmente hay alguno que lo puede hacer, que las proponga ahora incluso, podrían hacerlo. Como dijimos en otro bloque, si Massa sabe cómo hacerlo y dice que lo va a hacer si es presidente, ¿por qué no lo hace ahora? Políticas para captar inversiones, fundamental. Si no tenemos inversiones, el país no arranca, no va a haber trabajo. Está el tema ese de el planteo caballito de batalla de Miriam Bregman, de bajar la jornada laboral a 6 horas por día, que es de vuelta también más demagogia, porque está bien, se baja la jornada laboral a 6 horas por día. ¿Qué se va a contratar por 2 horas a otro? O sea, no entiendo qué es. Voy a generar más vagancia entonces, porque le bajo la jornada laboral a 6 horas, pero sigue ganando el mismo sueldo, pero en esas 2 horas que faltan no puedo contratar a otro. O que voy a contratar a alguien y lo voy a contratar por 2 horas. O sea, no es más fácil una reforma laboral integral, que ya lo vamos a analizar a fondo y lo vamos a ver bien, en forma bien profunda y detallada, que ya lo hemos hablado, de cómo se debería y se puede y se debe hacer. Se puede hacer una reforma. Entonces, está bueno que los candidatos estén empezando a hablar de sus planes, a hablar de sus ideas y a hablar de sus proyectos para que el país arranque, pero que lo hagan en forma concreta y no con zaraza.
A mí que venga un Larreta y diga, ese no es el camino es otro, hay que ir por otro lado, o queremos llegar al mismo lugar, sino simplemente pensamos que se llega por caminos distintos. Eso es zaraza. A ver, decí cuál es tu camino. Como por ejemplo cuando dijo, y eso le costó caerse en las encuestas, cuando Patricia Bullrich dijo que iba a acabar con el cepo, ¿no? Y que iba a tomar determinadas medidas para bajar impuestos y todo lo demás, y Larreta dijo que no se podía bajar el cepo en forma inmediata, que no se podía hacer los planes de subsidios en vez de los planes. Y eso le costó a Larreta un montón de votos ahí, porque dijo, no sé si quiso quedar bien con el voto opositor a Juntos por el Cambio, porque piensa que los votos de Juntos por el Cambio se le están yendo. Pero de vuelta, no son propuestas concretas. Hay muchos rubros que necesitan propuestas concretas. Reitero, inversiones, inflación, seguridad, educación, justicia y otras más. Pero esas son las bases y de eso queremos saber qué es lo que proponen los distintos candidatos y a qué se comprometen. Por una maldita vez, comprométanse a hacer lo que dicen si llegan a ganar. Y antes de despedirnos, recordá que tenés las alternativas de las redes sociales para mantenernos en contacto y darnos tu opinión, tu reflexión, o quizás quieras hacer algún tipo de denuncia. El Analizador TV es la alternativa, la posibilidad que te damos para que tu voz también sea escuchada. Hasta la próxima.